Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a estar en una historia muy conocida. El sermón del domingo pasado siempre genera callos a nuestras conciencias. Ustedes pueden ir buscando Lucas 10 y me van escuchando, porque es un tema difícil de racionalizar, difícil de aceptar y que muchas veces ha hecho que las personas huyan de las iglesias, y hablábamos de la elección incondicional de Dios. Pero el sermón de hoy, que vamos estudiando capítulo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, es un tema muy conocido que no es difícil de entender, pero ha sido muy mal interpretado. Y qué alegría es ver a la iglesia otra vez con ustedes aquí. Que a pesar de lo que escucharon el domingo pasado, aún estamos todos aquí en esta mañana. Lucas 10, ¿dónde vamos a estar, hermanos? Vamos a estar en los versículos del 25 al 37. Lucas 10 en los versículos 25 al 37. Si lo van encontrando, por favor se van poniendo sobre sus pies. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Yo voy a leer del 25 al 36 y de manera unánime vamos a leer el 37. Leo para ustedes la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Juntos. Haz tú lo mismo. Amado Señor Padre, hoy estamos delante de tu palabra, delante de una historia que no es extraña para nosotros, quizás de los pasajes más conocidos aún antes de que fuéramos creyentes, Señor. Deseo, Padre, que eso no pueda ser tropiezo para disfrutar de tu enseñanza, de tu presencia, mientras estas ideas son clarificadas por la predicación de tu palabra. Mayor aún, Señor, te pedimos juntos como comunidad que nuestras muchas debilidades, los muchos pecados del predicador, tampoco sean tropiezos para que tú manifiestes la gracia que has dado a tu pueblo en Cristo Jesús. Oramos, Dios, para que tú nos des espíritu de sabiduría y conocimiento de ti, para que podamos comprender la riqueza de tu gracia en medio de esta historia tan conocida. No se trata de nuestra capacidad intelectual, se trata de tu amor a tu iglesia que tú has prometido, Señor, mantener y darnos y nutrirnos por medio de tu palabra. Creemos que tu palabra es todo suficiente, creemos que tu palabra purifica nuestros corazones, creemos que tu palabra es aplicada para traer los incrédulos a la vida, porque tu palabra es verdad. Te amamos, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. No se acostumbra a hacer esto, pero por favor me van a ayudar con las preguntas que le voy a hacer levantando la mano. ¿Quién estuvo aquí en octubre del año pasado?
específicamente cuando estuvo el pastor Joel de la IBI. Yo sé que varios de ustedes estuvieron, digamos que casi que la mitad. Ok, ¿por qué les pregunto esto? ¿Qué predicó Joel en octubre del año pasado? Este mismo pasaje. Hasta hace 8 días, un poquito menos quizás, en mi mente estaba en decir, presentarme aquí, vamos a leer los versículos del 38 al 42, y pastores, los versículos del 25 al 37, aquí está el video de YouTube de la prédica del pastor Joel, vamos a aprovechar y no lo vamos a repetir. Cuando Joel predicó, yo le conté, hermano, estoy predicando Lucas consecutivamente, aprovecho que tú predicaste este pasaje para no repetirlo a la iglesia. Me dijo, un pastor debe predicar toda la palabra del Señor a su congregación. Cuando llegue el momento, te animo. Yo, bueno, dependiendo de lo que el Señor nos ha llevado y dependiendo de la población que tengamos, llegará el día en que se haga o no se haga. Por la misericordia de Dios, aquí estamos. Y lo que deseo es que cuando nuestro querido hermano que sirve con excelencia en el tema de la transmisión digital, transmisión virtual, les voy a compartir en el grupo de la iglesia la predicación del día de hoy y la predicación del pastor Joel. Por supuesto, no para que nos comparen. Si ustedes quieren compararnos, yo les ahorro la comparación. Joel lleva muchos años más en el ministerio que yo y Dios lo ha dotado para traer la palabra de manera muy sencilla y clara. Yo sé que ustedes conocen el significado de la historia. Es para que puedan ver cómo la misma verdad puede ser enseñada con distintos enfoques, pero la misma verdad, la misma interpretación. Ojalá puedan hacer el ejercicio de escuchar las dos prédicas. No tendría nada de malo para sus almas de ser expuesto a eso. Luego de ese paréntesis, llegamos a esta historia tan conocida. Todos entendemos el término buen samaritano. Y cuando pensamos en un buen samaritano, pensamos en alguien que suple una necesidad de una persona en aflicción. Aún hasta el mundo incrédulo comprende la expresión. Hay organizaciones filantrópicas de misericordia, de apoyo, de ayuda que se llaman el buen samaritano y no son organizaciones cristianas. Porque el entendimiento que tenemos es que esta historia lo vemos creyendo que Jesús está enseñando aquí primariamente qué es ser cristiano. Ser cristiano es ser un buen samaritano. ¿Qué es ser un buen samaritano? No ignorar la necesidad de la persona en la aflicción. No solamente no ignorarla, sino que participar directamente de la solución. Y cuando hemos tomado esa interpretación, así como el mundo la ha tomado, ¿saben qué hemos hecho? Hemos perdido la correcta interpretación de la palabra. Eso es como que cogiéramos este aparatico. Edward nos culturiza con sus palabras. Esquiñar, dijo él. Yo llamaría jabao, para seguir culturizándonos. Y cogiéramos esa tablet y la utilizara para cortar las verduras. Estoy dándole el uso que no tiene. Y cuando entonces tomamos la palabra de Dios y tomamos esa historia y esta parábola, de esa manera, creyendo que Jesús está enseñando qué es ser un buen cristiano, hemos perdido el sentido de la historia y le hemos dado el uso inadecuado de la palabra de Dios. Hermanos, interpretar la palabra de Dios es necesario interpretar el contexto de esa palabra. ¿Qué tiene que ver eso en contexto? Ejemplo, ayer me contaba una hermana a la que quiero mucho, viendo a mi hijo menor que tiene un verdecito aquí, no en sus ojos que son verdes, sino también aquí, resultado de ser menor y de que el mayor le golpeara aquí. Me contó que hace muchos años su hijo también le había afectado su ojo con un vaso. Entonces, cuando las personas no conocemos el contexto, cuando le habían con el ojo verde, inmediatamente pensaban y le preguntaban lo que los hombres le preguntamos a una mujer cuando la vemos con el ojo verde. ¿Te golpeó tu marido? Eso es sacar conclusiones sin el conocimiento del contexto. Eso es lo que sucede cuando tomamos la palabra de Dios también y la interpretamos sin el contexto. Imagínense, por ejemplo, la historia de Moisés. Recordemos que el emperador en ese momento, el faraón, no el emperador, decretó que los niños fueran asesinados. Y vemos que Dios preserva la vida de Moisés por unos meses siendo ocultado, mientras están siendo asesinados los niños judíos recién nacidos.
Y luego preserva la vida de Moisés siendo enviado por esas aguas y llegando a la misma casa de Faraón y la hija lo adopta. Y llega el profesor de la escuela y le dice a los niños, ven niños, Dios cuida a los niños, así como cuidó a Moisés. Y pareciera que tuviera lógica hasta que sale uno de esos niños avispaditos y le pregunta, profesor, ¿y qué le pasó a los demás niños? Entonces ahí vemos que el sentido del texto no es que Dios cuida a los niños, porque los demás niños pues tuvieron ese tema. Así, hermanos, luce tomar esta historia e interpretarla prácticamente desde el versículo 30. Considerar la historia del buen samaritano, del versículo 30 al 37, sin considerar lo que primariamente dicen los versículos 25 al 29, es perder el sentido de la historia. ¿Cuál es el punto de la historia? Que es el título de mi sermón, versículo 25. Ahí hay una pregunta que la quiero leer desde la Biblia de las Américas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ese es el título de mi sermón. Y eso es lo que le da sentido a esta parábola. Si hay más, me regala, por favor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, es una historia narrativa. Si vamos siguiendo la secuencia la podemos entender claramente. Y lo que vemos primariamente en los versículos 25 al 29 es la conversación que se desarrolla por medio de preguntas entre un intérprete de la ley, que son los escribas, que podemos traducirlo como un abogado, y entre un maestro, porque el intérprete de la ley le dice maestro, que sabemos que es Jesús. La primera parte es una conversación que se desarrolla en sentido de preguntas mutuas. Y la segunda parte es una parábola que sirve como ilustración para que uno de estos hombres, gracias tía, uno de estos hombres haga ver el punto de su argumento. Preguntas de una conversación y una ilustración para clarificar el punto de sus argumentos. Dice nuestra historia, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Intérprete de la ley, los escribas, como les decía, eran como los abogados. No pensemos en los abogados los que ejercen la abogacía, los que están practicando, digamos, un derecho penal o un derecho civil. Recordemos que en el Antiguo Testamento el tipo de gobierno civil era la teocracia, es decir, Dios gobernaba con sus leyes. Y los escribas interpretaban la ley y aplicaban esa ley en un sentido religioso, pero también en sentidos civiles dentro de la nación. Las dudas o disputas que habían entre las personas se solucionaban por medio de la ley de Dios, y quienes interpretaban esa ley y la aplicaban eran los escribas. ¿Qué hacen los magistrados de la Corte Constitucional? Interpretar en nuestra nación la ley para que pueda ser aplicada en distintos contextos de nuestra nación. Entonces, un intérprete de la ley es alguien que está familiarizado con la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley de Moisés. Lo que conocemos básicamente como el Pentateuco, los primeros 5 de las Escrituras. Y la pregunta que este hombre hace no es una pregunta, llamémosla humilde, no es una pregunta que es lícita, pero no con propósitos nobles. Cuando dice Lucas que quiso probar a Jesús, la intención de este escriba es buscarle la caída al maestro para que públicamente fuera desacreditado y todo lo que él promulgaba acerca del evangelio del reino de Dios se fuera al lugar inadecuado, se perdiera, era desacreditar a Jesús. Esa era la intención de esta pregunta. Hermanos,
Y esta es la pregunta, mujeres, escuchen, esta es la pregunta más importante, y ya van a darse cuenta por qué digo mujeres. Esta es la pregunta más importante que un hombre o una mujer puede hacerse en su vida. Y les decía mujeres porque la pregunta más importante no es cuando te escuches, ¿quieres casarte conmigo? Esa es la segunda pregunta más importante que le van a hacer a ustedes a su vida. La pregunta más importante que todo hombre y toda mujer debe hacerse es: ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Cómo heredaré la vida eterna? Ahora, no tiene sentido la pregunta, ¿haciendo qué cosa? El punto es, ¿qué acción debo ejecutar para recibir la herencia de la vida eterna? Es curioso esa palabra, hacer para heredar, ¿no? Las herencias, si usted ha recibido una herencia, si conoce a alguien que ha recibido una herencia, ¿qué es lo que la persona hace para heredarla? Haber nacido dentro del grupo familiar o de la persona cercana a la persona que decide concederle. Es como contradictorio hacer para heredar. Algunos pensarán, hay que ser buen hijo para que los padres te den. En realidad te dan no por ser buen hijo, sino por ser hijo. Y usted no hizo nada para ser hijo, si no lo sabía. El punto entonces, hermanos, es que estamos viendo que esa pregunta está enmarcada en un contexto erróneo. Y seamos honestos, muchas personas cuando se hacen esa pregunta lo hacen en el mismo sentido, erróneo y equivocado. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una pregunta muy común para el pueblo judío, incluso muy común para nuestra actualidad el día de hoy. Esta historia tiene una gran semejanza en 8 capítulos más adelante, cuando encontramos a un joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta lo mismo. ¿Recuerdan esa historia? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y luego él le dice, cumple, y él dice, yo lo he hecho. Y luego Jesús añade, entonces haz esto, y lo pone a prueba. Y es muy semejante con el mismo punto de vista, y ya se van a dar cuenta por qué. Más adelante, en el libro de Hechos, en la predicación de Pentecostés, luego que el apóstol Pedro les ha mostrado la pecaminosidad de ellos y la promesa de Dios cumplida en Cristo Jesús, les dice, a ese que ustedes asesinaron, Dios lo quiso entregar de antemano. Ellos, convictos de pecado, le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Solamente preguntan eso, ¿qué haremos? La pregunta en pocas palabras es, ¿cómo puedo ser salvo de esta culpabilidad que estoy sintiendo en mi conciencia? ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? ¿Recuerdan el terremoto cuando Pablo estaba preso con Silas y cantaban? Y ese terremoto hace que las cárceles, no solo la cárcel, las celdas, se abrieran. ¿Cuál fue la reacción del carcelario? Él dijo, no, es un preso, está aquí, sucede un terremoto, las celdas se abren, pues si es preso seguramente habrá corrido. ¿Qué le sucedía a un guardia al que se le fugara un preso en esa época? Para que me vaya a matar mis comandantes, prefiero, iba a tomar su espada, iba a acabar con su vida, y escucha la voz de Pablo a lo lejos, no lo hagas, no lo hagas, aquí estamos todos. ¿Cuál fue la razón de ese carcelario? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta muy común en la mente judía, aún en la mente gentil. Cuando contempla a Dios, cuando contempla la ley de Dios y entiende que no cumple esa ley, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Pero el sentido de esta pregunta no es de que, maestro, he contemplado la ley de Dios, veo mi incapacidad para llegar a ese cumplimiento, lo cual me desacredita para tener vida eterna y me veo perdido. Entonces, ¿qué hago? Así no se presentó el escriba. El escriba se presentó
con la intención de probar a Jesús. Pregunta lícita, motivaciones inadecuadas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí vemos, hermanos, que empieza un debate, que se desarrolla por medio de preguntas. Tranquilos, hermanos, miren hacia acá. Empieza en medio de preguntas. Jesús le responde a la pregunta con una o con dos preguntas. Y pudiéramos pensar en ese tipo de actitud. ¿Cómo se siente cuando usted le pregunta a alguien y esa persona le responde con una pregunta? ¿Me estás evadiendo? ¿Te estás escabullendo? No sé, ¿qué podemos pensar? Eso me parece como descortés. Hermanos, eso es un recurso lícito. Y es el mejor recurso para llevar un debate y argumentarlo. Era una costumbre muy judía y es una costumbre todavía de nosotros. El punto de responder con preguntas es llevar a la persona que medite y concluya por sí solo la respuesta adecuada. Jesús no le dijo inmediatamente cómo heredará la vida eterna. Jesús es Dios. Jesús conoce las motivaciones detrás de la pregunta. Jesús quiere hacerle ver a esta persona cuál es la intencionalidad que tiene al desarrollar la pregunta. Les puse el ejemplo del rico insensato, el joven rico. Entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto y esto. Ah, bueno. Entonces, si tú lo haces, si amas a tu prójimo y amas a Dios de esta manera, entregas tus posesiones. Y conocemos cómo termina la historia. No quiso hacerlo. Lo que Jesús estaba diciendo no es que para ser cristiano tenía que ser pobre. Estaba diciendo es, no cumples realmente. Tú dices que lo haces, te pongo a prueba para ver si lo haces, para que te des cuenta que no lo haces. Pero Jesús quiere llegar a ese argumento con este intérprete de la ley, desarrollándole preguntas, para que en su propio análisis se dé cuenta lo lejos que está de lo que él piensa de sí mismo, referencia a la vida eterna. Yo creo que esa pregunta de Jesús, ¿qué está escrito particularmente en la ley? Tiene algo de, diría yo, un sentido irónico, ¿no? Tú que eres maestro de la ley, tú que la interpretas, tú que eres el especialista, ¿qué dice la ley? La ley de Dios. Miren cómo le pregunta, ¿cómo lees? ¿Qué lees en ella? ¿Cómo la interpretas? Tú deberías saberla. Y esta persona respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hace poco Chay predicó sobre eso de Mateo 22, ¿no? El gran mandamiento. Chay nos enseñó por qué los 10 se resumen en estos dos principales. Un mandamiento que hace relación a Dios y un mandamiento que hace relación al prójimo. La ley de Dios, los 10 mandamientos, son condensados y resumidos en eso. Si a usted le preguntan, ¿qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? O si usted se ha preguntado, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué responderíamos a otros o a nosotros mismos? Muchos de nosotros pensaríamos en las doctrinas fundamentales de la fe protestante. Somos salvos solo por gracia, por medio de la fe del Señor Jesucristo, verdades bíblicas contempladas claramente por Pablo en el libro de Romanos, justificado pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios.
Mira, para ser salvo es por la gracia de Dios, porque Jehová salva, y el medio para disfrutar de esa gracia es que creas exclusivamente en Señor Jesucristo. Y si pensamos que alguien responde distinto a esta verdad, gracia y fe, indicaríamos inmediatamente que está planteando una respuesta errónea e inadecuada a la pregunta de cómo se hereda la vida eterna. Y aquí, oh sorpresa, miren la respuesta de Jesús a esa pregunta. Has respondido bien. Jesús está diciendo, y no le está siendo irónico. Obviamente Jesús no miente. Has respondido bien. Hermanos, ¿de dónde el intérprete de la ley sacó esta respuesta? De la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios miente? No miente. Levíticos 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Deuteronomio vemos ese mandato resumido de amar a Dios sobre todas las cosas. Una combinación de ese pasaje de Deuteronomio y ese pasaje de Levítico. Jesús sabe, obviamente, y debemos comprender que es la respuesta adecuada a esa gran pregunta, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Pero el detalle que quiero que vean aquí es a dónde Jesús dirigió al escriba para que diera la respuesta. Jesús no le dijo al escriba, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Déjame conocer qué hay en tu mente. Le preguntó puntualmente qué está escrito en un lugar específico, en la ley de Dios. ¿Saben por qué existen tantas y tantas religiones en el mundo, que en realidad son dos? Cristianismo y todo lo demás. Porque una es por gracia y las demás son por obras. Por múltiples opiniones no sujetas a la palabra de Dios. Muchas personas, cuando tú les preguntan, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? ¿Por qué crees que vas a heredar la vida eterna? Porque yo he ayudado al necesitado. Porque yo he dado misericordia. Soy una persona compasiva. Porque yo me comporto de esta manera. Porque yo creo que Alá va a darme una segunda oportunidad. Porque yo creo que Mahoma me dirige hacia ese estado de plenitud. Y por muchas y muchos demás argumentos y razones. Porque yo creo que María intercede por mí delante del Hijo y delante del Padre. María intercede por mí y por eso creo que voy a ir al cielo. Y todos dicen porque yo creo, porque me considero, porque pienso esto. ¿Y sabes qué? Está bien. Mira, una sociedad se mantiene como sociedad con principios fundamentales y uno de los más fundamentales es la libertad. Y la libertad empieza ¿dónde? En el pensamiento. Tú eres libre de pensar eso. No hay ningún problema con que tú pienses eso. Lo único que quiero decirte es que Jesús no piensa eso. Y Jesús no piensa eso porque la palabra de Dios no dice eso. Cuando tú consideras que la vida eterna se halla en tu propia opinión, en tu propio prejuicio, y esa opinión es contraria a la ley de Dios, tu problema, como el problema de este hombre, es con la palabra de Dios. En pocas palabras, de cierta manera, Jesús le está diciendo has respondido bien. Es la palabra de Dios la que dice eso. Hazlo y vivirás. Si la respuesta no te gusta, ¿de dónde la sacaste? De la palabra de Dios. Tienes un problema entonces con la palabra de Dios cuando se te dice, y tú no estás de acuerdo, que tú eres un pecador, por muy moral que te puedas comparar con otras personas que consideras que son más inmorales que tú, y tú dices, no, yo sí y él no, porque mi condición es distinta a la de ellos, yo sí estaré con Dios, porque mis obras son buenas. No tiene nada de malo que pienses así en el cierto sentido de él es libre de pensar.
pero tienes un problema con la palabra de Dios. Más allá de con el creyente que te dice que no es por obra, sino por gracia. Y que todos estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios por nuestras propias buenas obras. No hay ni uno bueno, no hay ni quien haga lo justo. Romanos capítulo 3. Hermanos, cada vez que las personas hagan esta pregunta, no respondan esa pregunta desde su propia percepción. Dirijan a las personas haciéndoles ver que eso está plasmado en la palabra de Dios. Porque al final, si la persona va a rechazar esa verdad, no va a rechazar tu opinión, sino que va a rechazar la palabra de Dios, y es con él con quien tendrán que verse. ¿Por qué a las personas no les gustan las escrituras y prefieren sus propias opiniones? Porque la palabra de Dios es autoritaria. Punto más para considerar: Jesús dirigió a este escriba no a los profetas, sino a la ley. Muchas veces hemos visto la ley de Dios, hermanos, no como el medio de salvación. El apóstol Pablo dice que la ley de Dios es nuestro ayo, es decir, nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Jesús está direccionando a este hombre para que responda desde la ley lo que la ley dice, para que pueda ver su incapacidad de salvarse a sí mismo, de justificarse a sí mismo, de poder decir: oye, yo no lo cumplo, estoy desesperado, ¿cómo lo puedo hacer? Es lo que la ley hace. La ley de Dios no es para considerar que si la cumples estás bien con Dios, porque hermano, no la cumples. Amigo, no la cumples. No la cumples en los estándares de Dios. En los estándares de Dios, porque usted y yo podemos decir sí la cumplo, pero el estándar de Dios es siempre, en todo instante, en todo momento. La ley de Dios, uno de los propósitos de la ley de Dios es para mostrar nuestra incapacidad de obediencia delante de Dios, para mostrar nuestra incapacidad de estar delante de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús dice que respondió bien? Porque ciertamente, escúchame esto, y quiero ser claro, no quiero resultar yo en YouTube como un hereje. ¿Quieres otra opción que sea fuera de la gracia de Dios por medio de la fe de Jesús? Te la voy a dar esta mañana. No es otro evangelio, pero te la voy a dar bíblicamente. ¿Quieres ir al cielo sin creer en Jesús? ¿No te gusta creer en Jesús porque evidencia tu pecaminosidad? Está bien. Mira mi benevolencia dándote una opción 2. Cumple todos los días de tu vida la ley de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo todos los días de tu vida. Si lo haces, tienes el cielo para ti. Es en pocas palabras lo que Jesús le está diciendo al hombre cuando le dice: haz esto y vivirás. Sí, es la respuesta correcta. Si obedeces, entras al cielo. Dale, está bien, hazlo. Vamos, me siento y te espero para ver si cumples y no me canso de esperarte. Hazlo y vivirás. Es un evangelio por gracia, hermanos, como el resultado de la obra de Cristo. Quiere decir que es un evangelio de obras, pero de las obras de Cristo, no de las obras propias. Es la obediencia de Jesús lo que nos mete al cielo. Haz esto y vivirás. Piensen en esto. Este hombre dio la respuesta correcta, pero sin embargo no vive a la luz de la respuesta correcta. Eso debe hacernos pensar. Porque eso significa que muchos de nosotros podemos tener las respuestas adecuadas a las preguntas sobre la salvación referentes a Dios y no estar disfrutando de esa salvación. Eso es alarmante. Usted puede estar sentado allá, yo puedo estar parado acá
conociendo las respuestas adecuadas a la pregunta de cómo heredar el reino de los cielos, de cómo tener vida eterna y no estar viviendo esa realidad. No nos perdemos únicamente por falta de conocimiento. Eso es, ¿cómo lo decimos? Llamativo, inquietante. Bueno, este hombre, dice el texto, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, recuerden, una conversación de preguntas. Te pregunto, tú me preguntas, te pregunto, tú me preguntas. Parece como un ring de boxeo. Toma, dame, pero recuerden, es un medio adecuado para debatir y para argumentar. No es un asunto de evasión. Este hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero Lucas nos pone entre comas, bueno, la traducción en español, el griego no tiene comas, queriendo justificarse a sí mismo. Dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Oye, a su propia luz yo he amado a Dios, pero dependiendo que quien tú me digas quién es mi prójimo, yo voy a decir, yo sí he amado a mi prójimo. O sea, él se sigue percibiendo como una persona que cumple el mandato de Dios, que él mismo conoce e interpreta, y por lo tanto se considera a sí mismo como alguien que hereda la vida eterna. Él no preguntó a Jesús porque tuviera dudas, a su propia percepción, él se veía a sí mismo como creyente, como alguien que ha heredado el reino de Dios. Entonces, quiero conocer quién es el prójimo que Jesús piensa para justificarme, para decirme, mira, yo amo a Dios, como dice la ley, y también amo a mi prójimo. ¿Por qué? Porque para el judío, su prójimo, su vecino era otro judío. Para ellos, los gentiles, y particularmente los samaritanos, que era una raza mixta, no eran el objeto de su amor. Es decir, si tú no amabas a un gentil o a un samaritano, no estabas en pecado para la mente judía. Entonces, si Jesús me dice a mí que mi prójimo es mi hermano judío, mayor evidencia, sí estoy en los cielos. Yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y a esa pregunta Jesús responde ¿con qué? No con una pregunta, sino con una historia que es una parábola. ¿Entendemos entonces el contexto detrás de la historia del buen samaritano? El buen samaritano no es para clarificar quién es el cristiano o la persona que entrará al reino de los cielos. Ah, tú entras al reino de los cielos si eres un buen samaritano. El buen samaritano es la historia que Jesús usa para mostrarle a este intérprete de la ley el pecado de su corazón. ¿Tú quieres saber quién es tu prójimo para justificarte y considerarte que realmente cumple la ley? Escucha esta historia. Es lo mismo del joven rico. Tú dices que cumples toda la ley, que amas a Dios sobre todas las cosas, entregas tus posiciones, sigue a Dios, sígueme a mí. ¿Qué hizo el joven rico? No. ¿Qué demostró Jesús con eso a este hombre? Mira, hay algo que tú amas más que a Dios, tus riquezas. No significa la historia que para ser cristiano no puedes tener posesiones. Significa que Jesús llevó a este hombre a evidenciar el pecado de su corazón. La historia del buen samaritano es contada por Jesús como una parábola para mostrar el pecado de este intérprete de la ley. Mejor dicho, es un recurso evangelista de Jesús. No es una descripción de quién y qué haciendo hereda el reino de los cielos. No podemos considerar jamás que haciendo una obra de compasión y misericordia con el afligido entraremos al reino de Dios. No es el propósito de la ley de Dios, de esta historia, perdón, el buen samaritano. Nuevamente, las ilustraciones son recursos válidos para clarificar el pecado de las personas. Un ejemplo de eso, recuerden lo que hizo el profeta Natán con David. ¿Qué hizo David con su pecado?
Ocultó y se consideró a sí mismo que estaba bien. ¿Cómo llega Natán donde David? Oye, tú hiciste esto. Natán le cuenta una historia de un pastor con muchas ovejas, de un pastor con una sola ovejita. Y David va escuchando la historia hasta que el profeta le dice, mira, el que tenía muchas y le quitó el corderito a el que tenía solo una, eres tú. Y eso le dio convicción de pecado. ¿Ven? ¿Ven cómo esta historia del buen samaritano es usada por Jesús con ese mismo argumento, exponer el pecado del hombre? Lo que debe suceder entonces, al escuchar esta historia, y si la interpretamos bien, es que nuestro pecado sea expuesto delante de Dios. Y es lo que vamos a ver en este punto. Cómo esta historia expone nuestro pecado, cómo esta historia expone que no por obediencia estamos bien con Dios. El punto de la historia. El punto de la historia tiene 4 personajes, ¿cierto? Primero de ellos, un hombre, no sabemos quién, ni qué hacía, iba de viaje de un lugar a otro, cae en manos de los dueños de lo ajeno, se apropiaron de eso, no les bastó con eso, lo hieren, lo dejan casi medio muerto. Paréntesis, una hermana de Riguacha vivió esto entre semanas, conocida por nosotros. No solo la robaron, sino que la golpearon, que uno dice a una mujer golpear para robar, o sea, si tú vas a robar, roba, pero tener que golpear, está trasladada a Barranquilla. Luego les comento un poco más. Es una situación que obviamente nos mueve. Los otros personajes sí son descritos con un atributo, con un adjetivo. Sacerdote, levita, samario. Samaritano. Samario, vamos a pensar en Santa Marta. Sacerdote, levita, samaritano. Estos sí son descritos. El lugar donde suceden los hechos, recuerden, es una parábola, no es una historia real, de Jerusalén a Jericó. Y si usted está pensando en Jericó, la ciudad del Antiguo Testamento, eso me deja pensar 2 cosas. Uno, usted no viene los miércoles a la iglesia, y ya se van a dar cuenta por qué. Y 2, ha olvidado la historia de Jericó del Antiguo Testamento. ¿Por qué los miércoles? Porque los miércoles, la reunión de oración, estamos compartiendo el libro de Josué capítulo a capítulo, y ya pasamos por esa historia. Y la Jericó del Antiguo Testamento fue derrumbada, ¿por quién? Por Dios. Josué lideró a la nación para que diera vueltas y bailaran, cantaran, pero Dios las derrumbó al sonido de las trompetas. Y lo hemos estudiado y lo hemos ejemplificado. Me los imagino ustedes pensando, ¿será que bailaron el miércoles aquí alrededor de...? ¿Quieren saber? Vengan y se darán cuenta que hacemos los miércoles. Entonces no es la Jericó del Antiguo Testamento. Esa ciudad había sido ya derrumbada. Esta ciudad aún existe. Está más o menos a 7,5 kilómetros de Jerusalén. Es una ciudad rica en agua, con palmeras y con muchas cosas más. Un lugar para descansar, un lugar para provisiones. Pero el camino de Jerusalén a Jericó, Jerusalén se encuentra más alto que esta ciudad de Jericó. Entonces es un camino como los de Medio Oriente, con peñascos, con riscos y el camino debajo, como si fuese pasado un río por ahí, lo cual lo hace que sea el sitio perfecto para emboscadas, para ataque de animales depredadores o para ladrones, porque tú estás caminando en medio de estos ríos. Es un camino por el desierto, pero tiene este tipo de escenarios propios y adecuados para que pueda ser robado. Como les mencioné, este hombre tristemente cae en manos de ladrones, los cuales les despojaron, hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Noten que la historia no termina ahí. A la pregunta final, o a la pregunta inicial, perdón, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús empieza la historia así, y la terminara ahí, ¿qué consideraría este escriba de la ley? Mi prójimo es alguien necesitado. Pero luego la historia, Jesús la continúa
Porque Jesús no va a responder la pregunta de quién es tu prójimo. Jesús va a mostrar la pecaminosidad de este hombre. Y el énfasis ya no es la persona robada que ha quedado medio muerta. El énfasis viene en los siguientes personajes. Incluso hasta el final de la historia no se vuelve a mencionar a este hombre. Se destaca más los siguientes personajes. Descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Un levita, viéndole pasó de largo. Levita y sacerdote no es lo mismo. No, no es lo mismo. Todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. Recordemos, los sacerdotes presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los levitas, descendientes del linaje de Aarón, los sacerdotes, los levitas eran los que ejercían servicio en el templo. Manejaban el mobiliario que había en el templo, eran como asistentes de los sacerdotes. Pero ambos estaban involucrados con la vida religiosa de la nación. Tanto sacerdotes como levitas eran personas religiosas, eran personas con el conocimiento de la palabra de Dios, eran personas con el conocimiento de lo que Dios demanda en su ley. Un samaritano, como les mencioné, es una persona, creo que de pronto Chay también les habló acerca de esto, es una persona de una raza mixta. Cuando los judíos fueron llevados como prisioneros, se creó una nueva raza con los asirios, que son los samarios. Estas personas tienen años de antecedencia de enemistad con los judíos. Pusieron tropiezo cuando el templo iba a ser reconstruido y muchas otras cosas más, por lo cual los judíos lo hicieron de su afecto especial, tenían su cariñito aparte. Lo cual debió haber sido chocante para este judío, que el que actuara de manera acorde a lo que Dios demanda fuera un samaritano, y no un levita y no un sacerdote. ¿Qué se describe en la acción del samaritano? A diferencia de los que pasaron de largo, que lo vieron y lo ignoraron, pasaron como a la otra parte, este lo vio, se acercó. Lucas dice, fue movido a misericordia. La Biblia de las Américas dice, tuvo compasión. Eso lo llevó a acercarse, no a ignorar, sino a vendar las heridas con aceite y con vino, purificar, evitar que se le siguieran infectando, poniéndolo en su cabalgadura. No sabemos qué tipo de animal era, un burro, un mulo. Imagínense los que en algún momento han tenido que lidiar con una persona que no se puede mover, saben lo pesado que es tomar a alguien e intentar levantarlo, incluso hasta una cama, ahora hasta un animal, y lo lleva a un lugar que se describe como un mesón. No es un resort, incluso es un lugar utilizado muchas veces para cosas indebidas. Seguramente era el lugar primero que encontró, y no llegó, tocó y pagó y se fue. Él pasó la noche con él para garantizar que el sentido de vida. ¿Cómo sabe que usted, pastor, que él pasó la noche con él? Porque el versículo 35 dice que otro día al partir. O sea, él llegó y se quedó, él no se fue, él se quedó con él para garantizar esta persona pudiera seguir evolucionando favorablemente y se recuperara. Sacó 2 denarios, el salario de 2 días. Los historiadores han encontrado documentos que dice que la noche en un mesón costaba la 32ª parte de un denario. Si sacamos nuestras cuentas, quiere decir que él pagó aproximadamente 2 meses de hospedaje de esta persona en ese lugar. Eso es darle una licencia al dueño del mesón para que, si este hombre se quedó 5 días, decir, en estos 5 días el hombre consumió lo de 2 meses. Es como cuando usted llega a una clínica y se presenta con el SOAT. Usted no se va de ahí hasta que el monto del SOAT no sea cubierto. Pero al hombre no le importó eso. El hombre no le dijo, gaste y me guardas vueltos. El hombre no le dijo, gaste y me guardas vueltos. Todo lo contrario, cuando él se fue a ir y le dio el dinero, cuídamele.
y si aún esto no alcanzas, yo te lo pagaré todo cuando yo regrese. Aún pienso que yo no sé si él iba a devolverse por ese camino, pero él quería devolverse para seguir garantizando la vida de esta persona. Ok, ese es, en resumidas cuentas, un poco de la historia. Volvemos a preguntas, con el propósito de mostrar y revelar dónde se encuentra el pecado de esta persona. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta inicial del escriba, ¿quién es mi prójimo? Pregunta de Jesús, ¿quién fue el prójimo del que robaron? ¿Vieron que no es la misma pregunta? Él quería saber quién era la persona del objeto de su amor y de su cuidado. Jesús está diciendo, le está preguntando, en ese sentido, para decirle, no hay un límite a la persona que tú debes amar. Si queremos verlo en otro sentido, en el Sermón del Monte, Jesús les dijo a ellos, ustedes han escuchado que amen a sus amigos, pero yo les he dicho más bien que aún amen a sus enemigos. El cambio del sentido de la pregunta es para demostrarle a esta persona y por medio de esta historia que las personas del objeto de tu amor no pueden estar limitados a un grupo poblacional. ¿Qué quiere decir? Seguramente usted y yo hemos podido llevar esta clase de amor y aplicarlo en algunas personas. ¿A quiénes? Nuestros familiares. Jesús quiere hacerle ver a esta persona que si él ha amado así, no ponga en cuenta que lo ha hecho por un hermano judío o incluso por un familiar biológico. Y Jesús lleva esta historia y demuestra esta clase de amor sublime que incluye tiempo, sacrificio, finanzas, para mostrar la amplitud del amor que se debe manifestar en el mandato de Dios de amar al prójimo. No hay límites en el amor que tú le das a tu prójimo. Es un amor superlativo. ¿Saben? Yo creo que ustedes y yo sí amamos así. Sí. Tengo convicción que ustedes y yo sí amamos así. Yo he visto a ustedes sobreendeudarse y verme a mí mismo por el cuidado de alguien. ¿En serio? ¿Saben a quiénes amamos así? A nosotros mismos. Si tú te ves en necesidad, si te ves en aflicción, tú haces lo imposible por cuidar de ti. Por eso la Biblia dice, ama al otro como te amas. La Biblia, la palabra de Dios presupone que nos amamos mucho, de manera superlativa. Pero cuando consideramos que el mandato de Dios de amar al prójimo luce así como nos amamos a nosotros, a los demás. Si usted se quiere identificar con alguien en esta historia, no lo haga con el samaritano. Hágalo con el levita y con el sacerdote. ¿Qué sucede cuando sabemos que alguien, y si lo han sabido, desea abortar? Como en las clínicas de aborto. Ahí hay un prójimo que usted puede librar de la aflicción. Y no me refiero a la mujer embarazada. Me refiero al bebé, a esa vida. Yo creo que la poca práctica de la adopción por creyentes como usted y como yo es una evidencia de que no amamos al prójimo lo suficiente. El punto, cuando Jesús le pregunta, y miren la respuesta de Jesús, primero la respuesta del escriba, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo las mismas palabras cuando él respondió referente a la ley. Ve y haz lo mismo. Dos preguntas, dos respuestas adecuadas, y Jesús le dice lo mismo en ambas ocasiones. Ve y haz lo mismo. ¿Cómo esta historia muestra el pecado del hombre? ¿Por qué Jesús primariamente no le dijo quién es su prójimo? ¿Por qué Jesús no le dijo directamente cómo luce el amor al prójimo? Y le contó esta historia.
para que esta persona, al ver esta historia, como les mencioné a David con Natán, pudiera darse cuenta que lo que él tiene en su mente, sus prejuicios de cómo o su manera de justificarse a sí mismo, de considerar que si es una persona que obedece lo que Dios establece, amarlo a él y amar al prójimo, no lo cumple. Si usted ve esta clase de este amor del samaritano, si usted es honesto a su conciencia, usted dice, yo no amo así. El objetivo de Jesús con este escriba es evidenciarle su pecado al no cumplir la ley de Dios. Porque si él piensa que lo cumple, bueno, cúmplelo así. Pero quizás yo lo puedo hacer, pero cúmplelo así todos los días de tu vida. La ley no está dada para hacernos salvos. La ley está dada para mostrar nuestra incapacidad de ser salvos por nuestras propias buenas obras. Deja de pensar que cuando te vas a encontrar con Dios le vas a decir, justificándote, lo que has hecho. Porque lo que has hecho no te alcanza para justificarte delante de Dios. Tu estado moral, tu cuenta moral delante del estado de Dios no se encuentra en saldos rojos, se encuentra en bancarrota. No te alcanza por tus propias obras de misericordia para ser salvo delante de Dios. Leíamos en el Salmo 103, Dios tiene compasión, como un padre que tiene compasión por sus hijos. Dios sabe nuestra bancarrota espiritual, que no nos alcanza con nuestros propios méritos y obras para estar delante de Él. Y Él puso a su propio Hijo a cubrir tu saldo moral para que pudieras gozar de la plenitud de Él. Si alguien puede ser el buen samaritano, es Jesús, que nos ha amado de esa manera. No tú y no yo. Jesús todo lo pagó para garantizar nuestro cuidado hasta el final, para poder disfrutar de la herencia de la vida eterna. No son tus méritos y no son los míos. Esta historia habla entonces que somos imposibles de hacer algo para heredar la presencia de Dios, y que lejos esté de nosotros de justificarnos por nuestros propios méritos delante del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, oh Dios, tan profundo como es nuestro dolor al considerar nuestra incapacidad de estar delante de ti, tan alto es nuestro gozo al considerar cómo tú nos has amado a pesar de esa incapacidad. No nos dejaste moribundos, muertos en nuestros delitos y pecados. Tú mismo usaste de misericordia. Tu compasión te llevó a la acción y redimiste nuestra culpa, nos rescataste de esa condición para venir a disfrutar de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra enseñada esta mañana. Bendito seas. Amén. Amén.